Amigos de BQR, qué gusto en saludarlos. Amigos de Vox FM, gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Hoy estamos visitando uno de los lugares más hermosos de la capital michoacana, de estos rincones que además tienen dos características. No solamente la belleza arquitectónica, sino la parte de la delicia gastronómica. Me refiero al restaurante Los Mirasoles y tengo el gusto de poder compartir y de partir con la directora chef de este restaurante, que es la doctora Rubí Silva. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, muy bienvenido. Muchas gracias por recibirnos acá. Hay muchas cosas que platicar con la doctora Rubí Silva, pero una de las primeras que se me ocurre preguntarles cómo combina dos profesiones tan complejas, tan distintas, como la medicina y ahora este asunto de la gastronomía. No, ya nomás me dedico a la gastronomía porque ya hace muchos años que no ejerzo la carrera. Pero fue su carrera inicial, la escogió desde sí, joven. Pues desde la prepa, yo creo. ¿Cómo se da el hecho de que elige la carrera de medicina? Bueno, estudié odontología y tal vez por la minuciosidad que es, a mí me gusta mucho las manualidades o tener las cosas muy en orden. ¿La ejerció durante muchos años? 10 años ejercí aquí, en esta casa. ¿Aquí era su consultorio? Era aquí en la esquina. Abajo estaba mi esposo y arriba en un entrepiso yo. Su esposo, para quienes no lo ubican rápido o fácilmente, que la mayoría lo harán, es oftalmólogo de profesión. Sí, es oftalmólogo de profesión. Y también muchos años dedicado al servicio público, ¿no? A la política. ¿A usted le gusta la política? No, pero bueno, pues tantos años conviviendo, pero no me gusta. ¿Se acostumbró? ¿Le tomó algún cariño o la padeció siempre? Casi la padecí. No, él empezó siendo rector de la universidad en esto, bueno, ya casados. Cuando éramos novios, él era dirigente estudiantil y bueno, tal vez consentí eso, ¿no? De la política. Pero cuando estuvo en la universidad como rector, pues a mí me gustaba que tuviera ese trabajo. ¿Y después en la Diputación, en el Gobierno del Estado, en el Senado? En la Diputación, pues él tenía que ir a México, pero nunca dejó el consultorio, entonces iba y venía. Cuando llegaba aquí estaba trabajando y así. Cuando dejó la profesión fue cuando fue secretario de gobierno, ya se dedicó a la política nada más. Y luego gobernador, y luego estuvimos en México 8 años y 2 nos fuimos a Buenos Aires porque él fue embajador de allá. ¿Qué buenos recuerdos o qué enseñanzas le dejó esta cercanía con el servicio público? Por ejemplo, el tema del DIF estatal. Pues es una actividad muy bonita porque se puede ayudar en lo que cabe a muchas personas que necesitan ayuda de diferente manera, ¿no? Lo que más me satisfizo a mí fue haber formado el fideicomiso para el Banco de Medicamentos Oncológicos. Eso es muy bonito y pues se pudo ayudar a tantos niños enfermos, no solo del estado, porque venían de fuera también. ¿Cómo fue su experiencia en Argentina? Dicen que uno de los mejores trabajos que puede tener un mexicano es ser embajador de su país en otra nación, y en este caso le tocó una nación hermana, muy cercana en la cuestión cultural, pero además que en aquella época, en los años que le tocó, vivía una etapa de auge económico, de bonanza incluso. Pues es un país hermoso, yo tengo muy buenos recuerdos y además por el trabajo de él, pues totalmente diferente a lo que estaba acá en la política. Siendo senador de la República, él era el presidente del Senado y sí fue bastante complicada esa etapa para él. Y bueno,
nosotros como familia y yo en así más cercana, sí lo veía muy angustiado a veces por tanto problema. Y llegando a Buenos Aires, pues fue diferente, es otra cosa. Sí había mucho trabajo, pero totalmente diferente, porque tenía que hablar con empresarios mexicanos o argentinos que tenían que ver mucho con México, y totalmente otra cosa. Muy bonito, y es un país hermoso, la ciudad es preciosa. Seguimos platicando aquí con la doctora Rubí Silva, y me imagino que una de las etapas que fue más gratas para usted, dentro de lo complicado que es eso de estar cerca de la política, fue la etapa en que el doctor Figueroa, su esposo, fue secretario de Turismo, porque quizás eso la acercó usted a su pasión por la gastronomía, o quizás él se hizo tan apasionado de la cuestión turística gracias a su esposa y a la pasión que usted siente por la gastronomía michoacana. No sé qué fue primero. No, bueno, él siempre ha sido buen comedor, o como se dice, buen catador de platillos sabrosos, ¿no? Y en la casa, bueno, pues yo siempre cocinaba, pero nunca me imaginé estar yo aquí al frente de la cocina de este restaurante, porque le quise ayudar a mi hijo Fernando a que pusiera platillos michoacanos, y me decían, a ver, como tal platillo, ¿no? O las costillitas con chile negro, a ver, y ya las hacía yo, y sí, entonces entraban en la carta, y así los diferentes, todos. Y entonces pues ya me puse más a investigar, aunque ya sabía, porque pues cuando él era gobernador tuve oportunidad de recorrer todo el estado. Entonces pues me gustaba a mí, y yo desde niña yo le ayudaba a mi mamá, y el primer platillo que yo preparé fueron pichones en chile ajo, le llamaba a mi mamá ese platillo, que lleva chile pasilla, o sea, chile ancho, y fue así como empecé, o sea, la ayudé ese día porque ella tuvo a mi cuarta hermana, yo soy la mayor, y entonces yo creo que me emocioné tanto de ayudarle y que saliera bien, que tal vez desde ahí me empezó a gustar cocinar. El tema de la afición por la cocina fue desde la infancia. Sí, sí. Bueno, pues le ayudaba, ¿no? Pero, o sea, yo no cocinaba a diario. Pero, pues, sí me gustó. Luego tomé clases aquí en Morelia, en el Seguro Social, con una tía mía que me llevaba allí. Y luego cuando nos fuimos a vivir a México también me metí a clase, o sea que siempre me ha gustado, pues. En Buenos Aires también me metí a una escuela de cocineros que se llama El Gato Dumas, y también me encanta cocinar. ¿Nunca pensó en la etapa de la preparatoria, por ejemplo, antes de elegir la odontología, en dedicarse de lleno a la cocina, o no tenía el auge y el boom que hoy tienen los chefs? No tenía en ese tiempo, pero también tal vez influyó porque yo estudié en una escuela de gobierno y allí había cocina. Entonces nos enseñaban desde el cuarto año de primaria, me enseñaron a hacer ates y mermeladas ahí en esa escuela. Y luego en la secundaria fue iniciación universitaria de la universidad. También teníamos economía doméstica, y aunque no llevábamos cocina, pero sí nos dictaban recetas, no prácticas, sino que de oír nada más. Hace rato le preguntaba fuera de la entrevista cómo se da esta coincidencia para que conociera al doctor Genovevo Figueroa, porque él es de Cuitzeo, usted creció aquí en Morelia, son de generaciones distintas, él es mayor, y sin embargo tuvo el buen gusto de encontrarla, de conocerla, de conquistarla, y además de
de respetar ese gusto por la cocina, que hoy me imagino que es uno de sus grandes deleites, ¿no? Pues sí, fíjese. Yo estaba en la prepa aquí en San Nicolás y él era el presidente de la FEUM y pues nos hicimos novios en esa época y él ya estaba terminando su carrera de medicina. Sí, ya estaba en 5º año y fue así como nos conocimos y bueno, pues luego él se fue a seguir estudiando en México y cuando yo terminé la carrera de odontología nos casamos. ¿Y se la llevó a México? Y nos fuimos a... Bueno, me llevó porque a él le faltaban 2 años para terminar su especialidad. Y así fue. Si no tengo mala memoria, a usted le tocó estrenar la Casa de Gobierno como residente. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a un lugar que siempre habían sido oficinas y de pronto decorarlo y convertirlo en casa? Y además de darle vida a una cocina, que es hoy además una cocina muy hermosa, no sé si lo era en aquel tiempo, pero me imagino que usted tuvo mucho que ver en eso. Sí, fuimos los primeros que vivimos en esa casa porque eran oficinas precisamente de obras públicas. Y se arreglaron algunas habitaciones nada más, pero no tan ostentosamente, sino así sencillo y nada más lo necesario, no era más. Y pues sí, está muy bonita esa casa. Creo que se construyó en 74, el licenciado Torres Manso. Pero nunca la habitó. Nunca la habitó y nosotros vivíamos aquí en esta casa y pues ya empezaba a haber muchos problemas. Entonces pues aquí afuera nos hacían mítines, manifestaciones y demás y por eso nos cambiamos allá. Duramos 3 años exactamente, de un 15 de septiembre del 89, 90, 91, no, del 90 yo creo, 90, 91, no, sí, del 89. Hasta el 92. Hasta el 92, exactamente el 15. ¿Usted habilitó la cocina de la Sí, sí. Y fíjese que yo cocinaba para cuando él tenía así gente de trabajo ahí, yo era la que cocinaba, me encantaba pues hacerlo. Y dice él que hasta ahora que ya estoy aquí en el restaurante se da cuenta que mi pasión es la cocina. ¿Y no en aquella época? No. ¿Le tocó cocinarle alguna vez al presidente de la República cuando venía a visita o allá en Argentina a los embajadores o al cuerpo diplomático? Sí. En Argentina sí, aquí no, pues porque aquí era tumultuoso, ¿no? Pero sí, como para 30, 40 personas sí cociné ahí en la Casa de Gobierno. Y en Buenos Aires sí fueron a la casa varias veces el jefe de gobierno, le llaman como el presidente municipal, allá le llaman, se me fue la palabra, pero como presidente municipal, y es ahora el gobernador el presidente de la República Argentina. Macri. ¿Usted le tocó cocinarle al actual presidente de Argentina? No, porque cuando era así, entonces nada más eran como cócteles, le llaman allá, y contrataban a algún catering. Pero yo invité a la esposa del canciller, Vitela, y a esposas de diputados y a la de turismo y así, a la casa y les hice, ¿qué cree? Pescado blanco. ¿Y cómo lo consiguió? Porque allá hay un lago que se llama Chascomús, cerca de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y haga de cuenta que es primo hermano, pero casi hermano del pescado de Pátzcuaro, el blanco de Pátzcuaro. Y allá le llaman pejerrey. El pescado, algún tiempo lo trajeron acá a México. A algunos políticos les encantaría ese nombre. No, porque es pejerrey. Y además está muy sabroso. Haga de cuenta que es el pescado blanco de Pátzcuaro cuando estaba así grande. ¿Cómo lo prepara?
¿Cómo lo preparó esa vez? Tradicionalmente capeado, con su salsita de jitomate, con cilantro y cebollita. Y les hice sopa de cilantro, crema de cilantro, y de postre creo que chongos, pero eso sí me los llevaba de acá en frasco. En Buenos Aires yo digo que comí más tortillas que aquí, porque las muchachas que estaban trabajando en la cocina me las llevé de aquí de Michoacán y me hacían las tortillas así a mano, muy buenas, de harina de maíz, que había mucha en la embajada. Yo creo que siempre los embajadores tienen ahí comida mexicana. De tantas personalidades que hay en Argentina, ¿le tocó conocer alguna de las que hoy destacan a nivel mundial? Al cardenal Jorge Bergoglio, por ejemplo, que era arzobispo en aquella época. Sí, cómo no. Y además nos sorprendimos, porque ya ve usted que aquí no se juntan mucho el clero con el gobierno. Y allá un aniversario de la independencia de Argentina, que es el 25 de mayo, invitaron a un Te Deum y el cardenal, no me acuerdo si era obispo creo, el señor que ahora es el Papa, Bergoglio, él era el mero, ¿no? Y invitaron para celebrar la independencia de Argentina. Yo me quedé con el ojo cuadrado, porque aquí no se usa eso. De hecho, en la etapa de la lucha de la independencia de México se usaba, es decir, cada batalla que ganaba don Miguel Hidalgo y sus acompañantes se hacía un Te Deum. Sí, pero luego se desterró. De Juárez, ¿no? Entonces, en la Catedral de Argentina hay como un espacio, está en la nave principal y hay para un lado y para otro otras hileras de bancas, no sé cómo se llama pues eso. Pero el que dio el discurso fue el obispo Bergoglio y regañó a Menem. Allí todo en la nave central estaba Menem con todo su equipo de funcionarios. Saúl Menem era el presidente de Argentina. Sí, él era el presidente. Y lo regañó, así no podíamos creerlo. Y en estas partes que le digo, fuera de la nave principal, eran todos los embajadores de todo el mundo que tenían embajador ahí en Argentina. Entonces sí me sorprendió eso. Y también a Menem lo conocimos más cercano porque fuimos a hablar con él, las esposas de los embajadores, para invitarlo a una cena que se hace anualmente para recabar fondos para todos los beneficios que las señoras de las esposas de embajadores se hacen a muchos institutos o casas hogar o ese tipo de cosas. Y al que siguió de Menem, ¿De la Rúa? Fernando de la Rúa, también a él lo conocimos, y en ese tiempo él era el presidente como el presidente municipal, que no me puedo acordar cómo le llaman allá. ¿Será jefe de gobierno de la...? ¿Jefe de gobierno? No me acuerdo. No tengo idea. Que no. No, el jefe de gobierno le llaman al de México, ¿no? La Ciudad de México. No, es otra palabra, no recuerdo. Pero él era en ese entonces, y ya después fue presidente, y cuando estuvimos allá él entró de presidente y ya nos venimos en el 2001. ¿La recuerda usted como una de sus mejores etapas en la vida profesional, o acompañando a su esposo al menos? Sí, acompañándolo como embajador y en turismo aquí también. Porque cuando estuvo en la política de así normal aquí como gobernador o diputado, presidente del Senado, fue muy difícil. El trabajo para él fue difícil, y nosotros de verlo pues también nos ponemos preocupadas, los hijos y yo.
Dicen que este asunto de la política es como contagioso y que de pronto cuando hay alguien en la casa que se dedica a la política y le va bien, el resto de la familia empieza a sentir interés por la política. Hoy hay incluso esposas que se postulan a la presidencia, como en Estados Unidos Hillary Clinton, algunos hijos, por supuesto. ¿No ha sido el caso de la familia Figueroa Silva? No, fíjese. ¿Usted no le dio nunca la cosquillita de ser candidata? No, nunca. Y a mis hijos tampoco. Tal vez a una hija es la que dice que ella quisiera haber participado en alguna cosa, pero no haciendo campaña o así, no sé, en alguna dependencia. Estamos en otro de los espacios de este lugar, el restaurante Los Mirasoles, en el corazón de la capital michoacana, platicando con la doctora Rubí Silva de Figueroa, que además es directora chef de este restaurante. Y no pueden hablar de un chef sin hablar de la gastronomía michoacana, que yo creo que es de las más deliciosas de México, pero que además uno de los grandes orgullos que hoy tiene este país es que México ostenta el título, o la gastronomía mexicana ostenta el título de Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Dice además ese título abajo, capítulo Michoacán. Y a usted le tocó ser partícipe de ese, que es una de las mejores páginas, de las páginas más hermosas de nuestra historia reciente, ¿no? Sí, participamos en Michoacán desde el 2004, llevando a la UNESCO en París, pues nuestra comida michoacana. Y fue una experiencia muy agradable, muy interesante, porque pues dimos a conocer parte de nuestra gastronomía, que es muy vasta, muy amplia. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Quiénes tomaron parte de ella? Porque me imagino que pasaron varios meses, incluso quizás años, para que se pudiera consolidar. Sí, fuimos 3 estados esa ocasión, Michoacán, Oaxaca y Puebla. Y los 3 estados participó como llevando botanas Sanborns y algunos otros restaurantes de México, uno que se llama La Poblanita. Y pues fueron años de estar insistiendo hasta que le dieron el premio en el 2010 en Nairobi, Kenia. O sea, desde 2004 hasta 2010. Sí. ¿Cómo le tocó participar a usted? Pues siempre nada más participando en los encuentros tradicionales de la cocina de aquí, de Michoacán. No, pues eso es la labor de uno, que tiene que presentar platillos, haciendo conocer nuestra comida, porque Michoacán yo creo que era uno de los estados que no se conocía mucho la comida. ¿Qué platillos llevaban? En esa ocasión a París llevamos la tapacua de pescado, y esa es en salsa verde, porque hay tapacuas rojas también, pero la presentamos en salsa verde. Llevamos charalitos de cuitzeo, llevamos tacos de charal, uchepos de leche de elote, sí, como postre, y una sopa de crema de cilantro también, cirita también presentamos. Entonces, pues fue el principio. En una cena muy elegante, a cada estado le dieron oportunidad, y cada noche eran las cenas de los diferentes estados, en un hotel que se llama Bristol, o Bristol, no sé cómo se pronuncia bien, y fue en la calle de San Honoré, que es muy elegante allá. ¿Quién le acompañó a usted? Porque usted era el chef director, pero me imagino que llevaba ahí un equipo que le asistía. Fuimos, fue Juanita Bravo con su hija Amparo, De las cocineras. de las cocineras, y fue Alicia Gironella de México, porque nos juntamos allá de Michoacán, Oaxaca y Puebla, nos juntamos. Entonces pues sí fueron algunos otros chefs, fue Ricardo Muñoz Zurita también, él representando a Oaxaca o a Puebla, ya no me acuerdo. Y bueno,
esas cocineras nada más. Hace rato me decía que en su recorrido que le tocó hacer estando en el DIF por todo el estado de Michoacán, pudo probar distintas recetas. ¿Ya tuvo oportunidad de regresar para recopilar esas recetas, para recopilar ingredientes que luego no se encuentran acá en Morelia? Porque la labor del chef muchas veces es esto de andar escudriñando, ¿no? Como los gambusinos, buscando en medio de mucha arena pequeñas cuentas de oro que significan al final un platillo que puede pasar pues del comal de una pequeña choza a una de las mejores mesas del mundo. Sí, sí he regresado y, como dice, he recopilado recetas con las cocineras en sus casas, pero el único ingrediente que no hay aquí es la col de árbol. Esa se da en la meseta purépecha y es un arbusto, digamos, es un arbusto y tiene hojas muy grandes. Fíjense, la ponen como de mantel, una hoja en las casas. La hoja de la col la ponen de mantel. ¿Qué sirve de mantel? Sí, de mantel individual, bien bonito. Y bueno, sí me he enseñado a preparar varias atápacuas porque hay de diferentes. Y también de los charalitos. Bueno, ya uno acá gustándole la cocina, idea cómo prepararlos, pero mi mamá me enseñó desde a limpiar los pescaditos uno por uno, esa es la lata, es mucho trabajo, pero para que estén pues bien limpios y bien preparados, pues así debe de ser la limpieza. A partir de este reconocimiento, ¿se valora más a la cocina michoacana? Sí, yo creo que sí, y además porque hay varios restaurantes en la ciudad y en Uruapan también que tienen platillos de la cocina tradicional michoacana en las mesas de los restaurantes mejores y pues se presentan de diferente manera también. ¿Cuáles son sus platos favoritos, los que más disfruta preparar y los que más disfruta comer? Pues fíjese que me gusta todo, la verdad, universal, ¿sí? me gusta. ¿No tiene uno así que sea su máximo? Como el que pide para el día de su cumpleaños, por ejemplo. Me encanta el mole y me lo sé de memoria, ese ya no necesito ver la receta para hacerlo, ese me lo sé porque mi mamá me lo enseñó desde chica y le ayudábamos, entonces. Luego preparar para 6 o 7 personas o para 10 es muy distinto de preparar para 100 o 200, ¿no? Sí, cómo no. Pues ahí tienes que echarle las matemáticas para preparar tanta, pero por ejemplo, con el mole que yo hago desde que tengo razón, que el que hacía mi mamá, ese lleva la receta. Es de 125 gramos de cada chile, o sea, pasilla, negro y mulato, almendras, pasas, ajonjolí, de todo es 125 gramos. Y con esas cantidades, aparte de lo otro que se le pone, alcanza para 28 raciones. Entonces, pues, siempre hacía esa cantidad para que me alcanzara. Pues sí, porque hacía enmoladas o recalentado de guajolote, que es lo que más me gusta, mucho el guajolote, el sabor. ¿Y de postres? Eso es lo que casi no me gusta preparar. Pero bueno. ¿Por laboriosos? Pues no sé, como no soy tan postrera así, pero de los postres michoacanos que me encanta es los uchepos de leche de elote, y esos también me los enseñó mi mamá. Uchepos de leche de elote, los chongos zamoranos, porque bueno, son zamoranos por el origen, pero le digo que en la primaria nos enseñaron a hacer mermeladas, ates y chongos. Entonces, pues sí me gustan esos postres, pero no soy así que digo, ¡ay, esto así es rico! Pues sí me gustan, pero
Hay sabores de la infancia, por ejemplo, que a lo largo de estos años se han ido perdiendo aquí en Morelia. No sé, ese restaurante, esa mesita en alguna esquina, que le gustaría, por ejemplo, rescatar, que dice, oiga, cómo me encantaba esto que hacía fulanita y que desafortunadamente ya no se hace. Sí, ¿sabe quién ya no está y nadie lo hace? Le llamaba Don Julián, era un local de senaduría, pero creo que también vendían comida y hacía unas tostadas de asado, le llamaban ellos, pero yo las hago aquí. Las hago para algún evento, si las ofrecemos. Esas tostadas son de cerdo y no sé por qué le llaman asado, porque es horneado, pero así le llamaban y esa sí me encanta. Ese sabor lo recuerdo y... Le lleva a su infancia. Sí, pero pues sí lo hago ese. ¿Y de la cocina internacional hay alguna cosa que le haya sorprendido tanto que dijo, esta la voy a adoptar y me la voy a traer aquí al restaurante? Me encanta preparar las pastas, lo aprendí en Argentina. Y tuve otra de las veces que regresé, ya no viviendo allá, pero cuando fui me metí otra vez a la escuela de cocineros y tomé un curso intensivo de salsas para pastas, porque allá es otra cosa. Y las metimos aquí algunas, no todas, pero no tuvieron mucho éxito, porque la gente está acostumbrada a pedir boloñesa y con jitomate y así. No le gusta experimentar otros sabores. Y la verdad eso sí me encanta. El tema, por ejemplo, de los sabores fuertes, de los quesos o de algunos otros ingredientes o especias, ¿es algo que le resulte atractivo o prefiere irse de lado? Sí, los quesos, por ejemplo, fuimos a Cotija y allí tienen una cava de quesos muy ricos de diferentes años de añejamiento y es un queso fuerte, muy sabroso, sí me gusta. Y también me gustan los quesos frescos, por ejemplo, los que hacen aquí en Irazio. Unos quesos muy sabrosos. Conozco muchos chefs que dicen que disfrutan extraordinariamente su trabajo, pero casi todos se quejan de que es muy esclavizante. Pues sí tienes que estar ahí al pendiente. Sí es esclavizante en cierto modo, pues, pero si te gusta, no me importa a mí pasarme horas y horas parada, porque está uno parado. No me importa. Y me decían, ¿no te cansas? Pues no. ¿Trabaja los 7 días de la semana? En mi casa. Pero acá procura descansar. Aquí sí, aquí no los 7 días, pero sí vengo también a echar ojo, porque luego no me cambian la receta. Oye, eso es la cosa que no me gusta, que no, por la flojera que les da de leerla, se acuerdan de algo o lo cambian totalmente y cambia el sabor. Y transmitir el tema de las recetas, porque también los chefs son muy celosos de sus recetas. ¿Esa parte no le ha resultado ahí complicada, transmitir sus recetas? Pues no. Para que alguien que de pronto llegue a trabajar las haga y quizás se la pueda llevar a algún otro lugar. Pues sí, de seguro sí se las llevan. Pues aquí lo que tenemos es de la cocina michoacana y nosotros queremos que se difunda, así que no me da. Por ejemplo, está una chica que le gusta hacer postres y por ejemplo, ayer, no yendo tan lejos, me dijo que si le pasaba mi receta del pastel de chocolate. Tengo varias, pero hay una que me la enseñó mi suegra y está muy rico el pastelito. Ese es como húmedo, así está muy sabroso. Y bueno, pues se la tuve que pasar, ¿no? Porque va a hacer alguna prueba aquí, entonces pues sí reparte uno las recetas. Es parte de difundir. Escribí un recetario pequeño con recetas que aprendí en mi infancia con mi madre y unas tías paternas y maternas, y pues ahí están.
Para que podamos hacer un clip pequeño que podamos introducir en las redes sociales, ¿qué le recomendaría a los amigos que nos ven en distintos puntos del país o incluso del mundo y que de pronto tienen la oportunidad de probar comida michoacana? A mí me tocó ir hace poco a Washington, un restaurante de comida mexicana que introdujo varios platillos michoacanos, entre ellos los charales y el gazpacho moreliano, que además esta esquina es tradicional por el gazpacho. ¿Qué le recomendaría a la gente que de pronto la pueda ver por internet en cualquier rincón del mundo para que allá o acá pruebe de la comida michoacana? ¿Qué no se puede perder? ¿Cuáles son los imprescindibles? Pues que prueben la sopa tarasca, que es muy sabrosa, la tienen en varios restaurantes, pero la nuestra es muy buena. Y los chiles capones, que es un platillo aquí de la región por el aeropuerto, porque ahí los cultivan el chile que es la chilaca en fresco y el chile negro en seco. Que vengan a probar el chamorro, el mole tatemado, eso me encanta. La tapacua también, pero tenemos esos otros platillos muy, muy sabrosos. Muy bien. Doctora, un gustazo poder platicar con usted, se ha aprendido mucho y yo creo que a todos, cuando menos a los que estamos aquí en el staff, nos ha abierto el apetito. Muchas gracias por esta entrevista y esperemos que nos vengan a visitar. Aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias, amigos. Es la doctora Rubí Silva de Figueroa, chef directora de este restaurante Los Mirasoles. Hay que venir y hay que probar.